Muy buenos días, hoy es viernes 28 de abril y bueno, estamos aquí como todas las semanas con el Padre Cosme en Nuestro Espíritu, un programa que ya lleva bastante tiempo y que trae la voz autorizada del Padre Cosme Andrade Sánchez de la Iglesia Ortodoxa de Mérida. Muy buenos días, Padre. Muy buenos días, don David. Buenos días, queridos televidentes. Bien, pues al iniciar esto tendremos que decir lo siguiente. Ante el vivo testimonio de Cristo, que habla con toda nitidez, que Él fue enviado por su Padre a la humanidad, Él queda entristecido porque ve claramente que los beneficiarios de esa salvación que Él nos trae es rechazada. ¿Por qué, Padre? Mira, para empezar, dice San Juan en su prólogo, capítulo primero, ¿verdad? Dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Lo suyo qué significa? Vino a su gente, vino a su raza, vino al pueblo elegido por su Padre con anticipación. Le mostró tanta, pero tanta bondad, tanta riqueza, tantos para bienes para esta gente, que cuando se pensó que en la plenitud de los tiempos estaba el pueblo preparado para recibir al Mesías, el Mesías viene y es rechazado. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, dice San Juan, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de convertirse en hijos de Dios, no según la carne, ni según la sangre, ni por voluntad de varón, sino porque nacimos de Dios, renacimos nuevamente en Dios. Al renacer en Dios es como nosotros nos convertimos en hijos del Padre, en el Hijo. Y por esa razón, ¿verdad? El pueblo que rechazó al Salvador se convierte en un punto y aparte, para que el pueblo nuevo, elegido por Dios, conformado por multitud de razas y de diferentes latitudes, pertenecemos ahora a esa nación escogida que se llama Iglesia, la que funda el Señor. Por eso, si vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, nosotros que lo hemos recibido, sí gozamos de ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, y hermanos de Cristo, y por si fuera poco, amigos del Señor. Padre, maravillosas señales y milagros nos están dando una prueba contundente de su divinidad e igualdad a su Padre. No lo distinguimos. Generalmente nosotros, ¿verdad? Leemos el Evangelio y lo leemos muchas veces sin prestarle toda la atención que se merece. La salvación consiste en que conozcamos al Padre por el Hijo. Recordemos cuando Cristo estaba en su oración sacerdotal, en este capítulo 17 de San Juan, lo vemos como en esa oración tan íntima con su Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento, ¿verdad?, habla de la salvación. Y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre Celestial, y a tu amado, el enviado que soy yo, Jesucristo. Conocer al Padre a través del Evangelio de Cristo, es decir, por la revelación que Cristo nos hace de su Padre, eso es la salvación. Cuando uno conoce al Padre, es cuando uno toma la actitud del hijo pródigo. El hijo pródigo sabe quién era su padre, ya había probado de todo, y al probar de todo el lodo, de todo lo sucio de este mundo, definitivamente se comparó mi vida actual con la vida antes de. La vida nuestra en el paraíso era de excelencia. Después del paraíso, cuando fuimos arrojados en Adán fuera del paraíso, fue de precariedad, fue de pobreza, fue de ignorancia, fue de tinieblas, fue de miseria y de pecado, ¿sí? Y después, cuando viene la luz, y la luz hace su presencia en este mundo se ilumina. Este mundo
recibe al Salvador y el Salvador nos está esclareciendo que la salvación se va a llevar a cabo para que recuperemos esa prístina belleza que tuvimos en el paraíso. Cuando Adán y Eva estaban a la altura del mismo Dios Todopoderoso, era una imagen y semejanza casi perfecta de la presencia de Dios en ellos. De modo que el Señor, la Trinidad Santísima, hablaban con ellos. Estaban conversando con ellos constantemente. Se mantenían en común unión. ¿Por qué? Porque había altura. Después del pecado, esa imagen queda deteriorada. Y no es Dios el que huye del hombre, sino el hombre el que huye de Dios. Recordemos cuando el Señor le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te ocultas? ¿Acaso has cometido un atropello a la ley que yo te impuse? ¿Sí? Entonces cuando el Señor, ¿verdad? Viene en busca del hombre, el hombre huye de Dios. Porque nosotros ya con la naturaleza deteriorada, cuando ya no tenemos la altura de lo divino, es cuando queremos hacer una religiosidad para hacernos un Dios a nuestra medida. Y por eso devenimos en idolatría. Por eso adoramos ídolos, falsos dioses. Por eso estamos en busca de algo novedoso, porque no tenemos la llenura que da la palabra de Dios. En cambio, el que está lleno de la presencia de Dios, porque permitió que la gracia de Dios esté en él, le sucede lo que le pasó felizmente a la Virgen María, llena de gracia, llena de la presencia de Dios. ¿Qué hizo? Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de regocijo en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. En adelante me llamará bienaventurada a todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho en mí cosas grandes y maravillosas, y santo es su nombre. Entonces, llenos de la presencia de Dios, estamos a la altura otra vez del mismo Dios. Y Dios declara y fija su morada en nosotros. Cuando mora Dios en nosotros, es cuando ya podemos exclamar, como el apóstol San Pablo, esa expresión tan bella que no me canso de repetir: vivo yo, pero no soy yo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí y yo en él. Es la comunión perfecta de la criatura con su Creador y del Salvador con la persona salvada, redimida. Ya con esa altura podemos remontarnos a la presencia de Dios, y el poder de Dios en nosotros nos hace ver maravillas constantemente. Realmente, Padre, si otro personaje viniera, aunque sea el mismísimo demonio, y nos hablara de él, somos tan ciegos que a ese o a esos falsos cristos o profetas, sin que se les diera crédito, en realidad somos a imagen y semejanza de él. Correcto. Cuando nosotros vemos que como seres humanos, deseosos de algo novedoso, y vemos que nos dicen, fíjense que se apareció el Cristo acá, que el Señor está en el desierto. El Señor ya nos previno con antelación. En esos últimos días aparecerán falsos profetas y falsos cristos, que van a embaucar a los mismos elegidos del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces el desconocimiento de las Escrituras nos lleva a aceptar a un Cristo a mi medida, ¿sí? Porque yo tengo un Cristo a mi medida, yo lo estoy creando prácticamente, le estoy dando forma, lo estoy formateando a mi antojo, y vemos que entonces ya no es el Cristo del Evangelio, y es un Cristo que yo hice a mi entera satisfacción, me da confort, me da bienestar, porque yo busco algo en quien me sustente yo, en quien yo sea poderoso, en quien yo tenga la seguridad de que todo me sale a pedir de boca y no tengo tropiezos de ninguna manera, olvidando el misterio de la cruz. Aquí estamos en un lugar de lucha, ¿sí? Por eso los judíos, dice el Señor, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo iban a recibir a aquel que viene a predicar el amor a los enemigos?
¿Cómo iban a recibir a aquel que dijo, la ley del talión queda abolida? En adelante, ama a tus enemigos. Eso es antijudío. Eso es Antiguo Testamento prácticamente, ¿no? Entonces dicen, está contrariando la ley de Moisés. Se cree superior a Moisés y a los profetas. ¿Quién es este hombre? Vamos a deshacernos de él porque nos está perjudicando. Y el Señor no tenía lógica, pero meramente humana, ¿sí? Pero cuando vemos la trascendencia del pensamiento de Cristo, de la palabra poderosa de Cristo, que nos invita a perdonar y a vencer al mal con el bien y por el bien, es cuando empezamos a sentir que la salud ha llegado a nuestros corazones, a nuestras vidas, porque esa ley bendita del perdón es la que nos ha traído el reencuentro con Dios amoroso, Dios que nos llena de todo su amor y nos hace gentes amorosas, gentes comprensivas, gentes que sabemos respetar a los demás. Es cuando el Señor fija su morada en nosotros y nosotros somos la expresión más bella de su presencia en Él, en nosotros, ¿sí? Entonces Dios con nosotros nos lleva ¿a dónde? A demostrar al mundo que nosotros sí tenemos a Cristo, sí tenemos a Dios, y no un Dios deformado, no un Dios hecho a la medida, porque estamos crucificados. Y repetimos con San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces yo sacrifico y crucifico siempre día tras día a mi yo con todas sus apetencias y preferencias, ¿sí? Porque si yo digo, bueno, tengo mis preferencias, esas preferencias son éticas, son morales, esas preferencias que tengo son la expresión de la voluntad de Dios, ¿sí? Si están de acuerdo a la voluntad divina, adelante, pero si no, las desechamos, las crucificamos. Pero mucha gente no quiere crucificar sus preferencias. Ahí está el detalle, ¿verdad? Ahí está precisamente el no renunciar a aquello que nos parece cruel e inhumano. Por ejemplo, la homosexualidad, ¿verdad? Cuando dicen, no, pues déjalos, toléralos. Bueno, respetamos a todos los que difieran de nosotros, ¿verdad? Pero no vamos a decir que su vida está aprobada por la ley de Dios. ¿De acuerdo? La salvación se inicia por creerle al enviado de Dios, quien nos muestra a su Padre, no los participa como tal y nos hace sus propios hermanos, accesándonos al mismo amor de su Padre. Eso es lo que necesitamos en realidad, Padre. Efectivamente, necesitamos creerle a Cristo, creerle a Dios, ¿sí? Allí empieza la salvación, empieza por creerle a Dios, ¿sí? En la escucha atenta de la palabra es cuando empezamos a ser atentos para con Dios. No somos como el hijo distraído, cuyo padre está dando una orden y el hijo está viviendo en Babilonia, ¿no? Cuando nosotros estamos atentos de manera cordial a la palabra que nos dirige el Padre Celestial, a la invitación que nos hace a que tengamos una vida abundante, una vida generosa, una vida de altruismo, una vida para que trascienda las fronteras de mi ser y pueda reencontrarme con mi Dios, que me quiere convertir en extensión de su palabra, en extensión de su palabra de vida. Entonces, cuando yo le creo a Dios, empiezo a ser salvo, porque empiezo a creer en la palabra, y la palabra confiere poder, y ese poder nos hace que tengamos también palabra, una palabra siempre cabal, siempre honesta, siempre de cumplimiento, siempre responsable, no faltos a nuestra propia palabra. ¿Cuántas veces vemos ahorita que como ya no se dan créditos a la palabra, no se respeta ni siquiera el documento firmado, ¿sí? Hasta allí hemos llegado. Entonces, llegar a ese punto equivale a no ser honestos ni con nosotros mismos, mucho menos con Dios, ¿sí? Si Dios nos está invitando a la honestidad a través de su palabra de vida, vamos a hacerle caso a Dios, vamos a oírle atentamente para que oyéndolo, la fe renazca en ti, en todos, y esa fe nos lleve a ver lo que otros no ven, nos lleve a contemplar lo divino,
nos lleve a amar lo divino, a estar en comunión con lo divino, fortalecernos con lo divino, para que así todas las cosas que hacemos en esta vida, tan ordinarias, se conviertan en algo extraordinario, en algo bello, en una obra de arte, que todos seamos artistas, que no seamos gente que crea un basurero más, una gente problema. Este mundo está altamente contaminado. ¿Por qué? Porque no usamos la palabra de Dios para hacer que la palabra de Dios sea espíritu y vida. Entonces la basura habla mal de nosotros. Si solamente producimos basura, no la reciclamos, estamos contaminando la atmósfera y no nos ocupamos para ver qué podemos hacer en bien de nuestro mismo entorno, estamos fallándole a Dios. Por consiguiente, estamos no atendiendo su divina palabra, mucho menos no haciendo su voluntad divina, que es que nos salvemos y nos salvemos hasta de la contaminación. Por último, Padre, entre lo que hemos anotado está lo siguiente. Si no le creemos a Cristo, el último día seremos acusados por la misma Sagrada Escritura, que decimos obedecer y no gloriarnos y conocer. Ignorar la Biblia es desconocer a Cristo. Conocer la palabra divina es tener el acceso a la luz de la verdad e incursionar por el camino de la vida, que esto mismo nos hace gozar, nos da paz, salud, bienestar y finalmente nos traslada de este mundo a la gloriosa eternidad en la casa del Padre. ¿Qué podemos decir finalmente de ello? ¿Cómo no? Precisamente es la palabra de Dios la que nos hace ser congruentes con nosotros mismos y congruentes con el Padre Celestial. Y la misma palabra de Dios nos juzga desde este momento, porque cuando nos confronta la palabra de Dios, es cuando nosotros nos sentimos enfrentados al mismo Dios. A ver, yo digo que ames a tus enemigos. ¿Hasta qué punto estás amando a tus enemigos? ¿Sí? ¿Hasta 7 veces? ¿70 veces 7? ¿Siempre lo estás amando y perdonando? Correcto, ¿verdad? Estás ante la palabra de vida que te va a asegurar vitalidad, energía y poder en esta vida, ¿sí? Y la certeza de la continuidad en la eternidad gloriosa. De lo contrario, será la misma ley, la ley de Moisés, la ley de Dios, la que te va a juzgar en el último día. Si le crees hoy a Cristo, a su palabra, ya pasaste de muerte a vida, ya te ahorraste inclusive el juicio final. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Cristo es su evangelio. Cristo no puede mentirnos. Entonces ya nos ahorramos hasta el juicio bochornoso ante el terrible tribunal de Dios. Porque ese día llegará de manera inexorable. No podemos eliminarlo de la agenda de Dios. Ni Dios lo va a eliminar. Por eso estará el libro de la vida. Y dice el Señor, procuren que sus nombres queden inscritos en el libro de la vida. No se gloríen diciendo, mira cuántas maravillas hacemos en el nombre del Señor. Mira, sanamos enfermos. Mira, levantamos muertos. Mira que hicimos estas señales que nadie puede hacer en el nombre de Cristo. Ese día el mismo Señor nos dirá, aparte de mí, obradores de maldad. Obradores de maldad. ¿Por qué? Porque solamente buscamos nuestro ego. Buscamos cómo quedar bien ante los demás, ser los artistas, ser los protagónicos, pero no permitir que sea el poder de Dios el que brille. Por eso San Pablo termina, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Si el poder está en mí, es gracias a la gracia de Dios, al poder de Dios que habita en mí. Eso es lo realmente hermoso. Así pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, y esa luz nos hace sabios, entendidos, nos hace prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Bueno, pues muchas gracias por sus enjundiosas palabras. Son conceptos que debemos tener siempre presentes, Padre. ¿Algún mensaje final? Cómo no, con todo gusto. Ante la presencia de tanto conflicto a nivel internacional, nosotros los cristianos, hoy más que nunca, ¿por qué? Porque en los momentos álgidos, donde vemos que la convulsión internacional es pavorosa, y
Y no para imprimirle un carácter de fatalismo, ¿verdad? No quiero que se asuste, no. Dios no quiere asustarnos. Pero si ante este cuadro tan macabro que hay y nosotros permanecemos impávidos, estamos perdiendo el tiempo. Vamos nosotros en este momento a llenarnos de la palabra de Dios, a vivirla intensamente, de modo que viviendo su palabra de vida, la vida florezca en nosotros, la vida nos robustezca, la vida nos haga capaz de enfrentarnos a eso y a más de lo que venga, porque sabemos que hemos nacido para vencer, no para ser vencidos. Y ante ese temible espectro de la guerra, nosotros vivamos el Salmo 91 en su máxima expresión. El que vive al amparo del Altísimo no teme, vive bajo la sombra del Todopoderoso. Tiene la certeza de que Él va a ver caer 1,000 y 10,000 a diestra y siniestra, y Él va a permanecer incólume, va a permanecer con vida, porque va a contar cuán grande ha sido el Señor con Él. El Señor ha hecho maravillas en Él. Santo es su nombre, porque en el nombre poderoso del Señor viviremos para contar lo que sucedió en esas hazañas que convulsionaron a la humanidad entera. ¿Sí? Si hacemos esto, no temamos, llenémonos de Dios, y sí podemos utilizar el poder más potente que la misma energía nuclear. ¿Cuál sería? La oración. La oración conmueve a los cielos. La oración es la que mueve el corazón de Dios, el dedo de Dios, para que también Él actúe y en bien de los elegidos no permita que tantas vidas inocentes vayan a sucumbir ante tanto desorden de carácter mega descomunal. Muchas gracias, Padre. Pues realmente hemos escuchado lo que son palabras que llenan y vivifican la vida del ser humano. Nos vemos la próxima semana aquí con el Padre Cosme, que también les ha invitado siempre a la misa dominical a las 10 de la mañana. Reiteramos, los domingos de cada semana. Muchas gracias, Padre. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana en Nuestro Espíritu.